Imagina despertar un día y descubrir que el Espíritu Santo nunca habitó realmente en ti. Orabas, asistías a la iglesia, leías la Biblia, pero nunca fuiste verdaderamente colmado por la presencia viva de Dios. ¿Y si toda tu vida hubiese sido solo una ilusión de fe? Jesús nos advirtió con gravedad sobre esta realidad en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, pero Él les responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo discernir entonces la verdadera presencia del Señor y no una fe superficial que se queda vacía? Hoy te revelaré 6 hábitos que definen a quien está realmente lleno del Espíritu Santo. Si los reconoces en ti, es una señal alentadora, pero si notas que a alguno falta, quizás estés más lejos de Dios de lo que crees. Y ojo, el 6º hábito es el más vital y la mayoría no lo tiene. Esto puede ser fatal para tu vida espiritual. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje y descubre si el Espíritu Santo habita en ti o si tu fe solo ha sido apariencia. Pero antes de comenzar, déjame pedirte algo fundamental. Si este mensaje toca tu corazón, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Así esta palabra llegará a más almas sedientas y fortalecerá tu fe con contenidos como este. Y si sientes la urgencia de este llamado, escribe en los comentarios: Señor, lléname de tu espíritu. Hazlo como un acto sincero de fe, como un compromiso vivo con Dios. El primer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un deseo insaciable por la presencia de Dios. No es una fe tibia que busca a Dios solo los domingos o cuando la vida se complica. No. Es la sed intensa de alguien en el desierto, un anhelo profundo que solo el Señor puede saciar. David lo expresó con el alma en el Salmo 42:1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así mi alma anhela a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Quien esté lleno del Espíritu no necesita que le enseñen a orar o a leer la Biblia. Lo hace porque no puede vivir sin esa comunión. Y esto también es una advertencia. La ausencia de ese deseo puede ser la señal más terrible de que el Espíritu no está presente. ¿Hace cuánto tiempo no sientes que tu vida espiritual avanza? ¿Cuánto ha pasado desde la última vez que lloraste en la presencia de Dios, sintiendo su amor real y tangible? Cuando alguien está enfermo, pierde el apetito. Espiritualmente sucede igual. Alejarse de Dios es perder el hambre de Él. Y esa es la peor enfermedad del alma, porque sin hambre por Dios dejas de orar, de buscarle, y poco a poco el Espíritu Santo se aleja. Entonces dime, ¿tienes esa sed ardiente por la presencia de Dios? ¿Sientes ese anhelo vivo, como David? Si es así, es una señal gloriosa, pero si no, cuidado. Tal vez tu fe esté muriendo sin que lo notes. Aún hay tiempo. Clama ahora mismo al Señor y pídele que reavive ese fuego sagrado en ti. El segundo hábito es la sensibilidad al pecado. Una persona llena de Dios no puede convivir con el pecado, ni jugar con aquello que desagrada a su Señor. Al contrario, siente un peso profundo cuando yerra y busca arrepentimiento inmediato. Jesús nos enseñó en Juan 16:8 que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Eso significa que quien habita en el Espíritu siente un malestar interno cuando falla. Ahora, detente un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese peso real en tu corazón por un pecado cometido? No hablo de culpa superficial, ni miedo a las consecuencias, sino ese dolor genuino, esa angustia que te lleva a caer de rodillas y clamar por perdón. Si hace mucho tiempo, eso es una alerta seria. Uno de los mayores peligros espirituales es un corazón endurecido por el pecado. Pecas una vez y sientes culpa, pecas otra y sientes menos, hasta que finalmente ya no sientes nada. La Biblia advierte en 1 Timoteo 4:2 que algunos tendrán la conciencia cauterizada,
como quemada con hierro candente. Ya no sienten nada, siguen asistiendo a la iglesia, hablan de Dios, pero están muertos por dentro. Esto puede estar sucediendo contigo sin que lo notes. Si hay pecados que cometes sin sentir peso, tu corazón se está volviendo insensible al Espíritu. Y si Él deja de hablarte, ¿quién podrá convencerte del error? Reflexiona. ¿Aún sientes el peso del pecado o ya te has acostumbrado a él? Si la sensibilidad está viva, agradece a Dios, pero si no, cuidado, quizás el Espíritu Santo se está alejando y ni te des cuenta. El tercer hábito es un amor profundo por la palabra de Dios. Detente y pregúntate, ¿cuántas veces has visto una Biblia abierta acumulando polvo en una estantería? ¿Cuántos dicen amar a Dios, pero pasan días, semanas o meses sin leer las Escrituras? Esto es aterrador, porque quien está lleno del Espíritu no puede vivir sin la palabra. En Juan 6:63 Jesús dijo: «Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida». La Biblia no es solo un libro, es viva, poderosa, la misma voz de Dios que habla al corazón. Ahora, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma fue profundamente tocada por la palabra de Dios? ¿Recuerdas ese momento en que leíste la Biblia y algo tan poderoso te hizo caer de rodillas, llorando ante el Señor? Si no lo recuerdas, toma esto como una alerta urgente. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, la Biblia no es una carga, es alimento indispensable. Así como un bebé llora por leche, quien está lleno del Espíritu anhela escuchar la voz de Dios. Pero hay algo aún más aterrador. Cuando alguien deja de alimentarse de la palabra, su corazón comienza a enfriarse sin darse cuenta. No necesita negar a Dios abiertamente, basta con que deje de escuchar su voz. Y cuando callas a Dios, otras voces comienzan a llenar ese vacío. La voz del mundo, la voz de la duda, la voz del pecado. Poco a poco, el Espíritu Santo se vuelve apenas un susurro lejano, hasta que ya no escuchas más. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Sientes esa sed ardiente o la Biblia ha sido solo un libro cerrado en tu vida? Si amas la palabra, glorifica a Dios por ese regalo, pero si no, clama hoy mismo para que el Espíritu Santo reavive ese hambre en tu corazón. Recuerda siempre, quien abandona la palabra, abandona a Dios. El cuarto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es una vida de oración constante. Aquí hay una verdad que pocos perciben. Si no tienes una vida de oración, estás espiritualmente muerto. Los llenos del Espíritu no oran solo cuando necesitan algo, ni buscan a Dios solo en momentos de crisis. Viven en oración porque saben que orar no es una obligación, es supervivencia. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto. El mismo Hijo de Dios, aquel que tenía comunión plena con el Padre, pasaba horas, incluso madrugadas, en oración. Marcos 1:35 nos dice: de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y fue a un lugar desierto donde estuvo orando. Si Jesús, siendo Dios, sentía la necesidad de orar con consistencia, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí está lo aterrador. Cuando el Espíritu Santo se aleja, la primera víctima es la oración. ¿Te ha pasado que al principio de tu fe orabas con pasión, sentías la presencia de Dios, llorabas en su presencia y poco a poco esa llama se fue apagando? Ahora tus oraciones son vacías, mecánicas, sin vida. Te arrodillas pero no sientes nada. Si esto te sucede, no es normal. Significa que el Espíritu Santo intenta llamar tu atención, porque sin oración pierdes tu conexión con Dios. Y cuando esta conexión se rompe, te vuelves vulnerable. Él sabe esto. No teme a los cristianos que memorizan versículos o que hablan bonito de Dios. Ahora dime, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Buscas a Dios con intensidad o lo has dejado de lado?
Si tu oración está viva y fuerte, es señal clara de que el Espíritu Santo obra en ti. Si no, hoy es el día para reavivar esa llama. El quinto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Muchos cristianos no entienden esto. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, es someterse por completo a su voluntad, y esa sumisión no siempre es fácil. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere venir tras mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A menudo Dios te pedirá algo que va contra tu voluntad: perdonar a quien te hirió, renunciar a una relación que te aleja de Él, aceptar un propósito que da miedo y exige sacrificio. Cuando eso ocurre, hay dos tipos de personas: las que se resisten, negocian, ponen excusas, y las que responden: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces Dios te ha hablado y lo has ignorado? ¿Cuántas veces el Espíritu te ha incomodado, mostrando que algo debía cambiar y tú fingiste no escuchar? Esto es peligroso. Cuando alguien resiste la voluntad de Dios, su corazón se endurece. Recuerda a Faraón. Vio milagros, oyó la voz de Dios, pero eligió desobedecer y al final fue destruido. Ahora dime, ¿has obedecido a Dios o has resistido? Quien está lleno del Espíritu no solo escucha la voz de Dios, sino que obedece, aunque duela. Si has vivido esa sumisión, regocíjate. Es señal clara de la presencia del Espíritu Santo en ti. Pero si has resistido, cuidado. El sexto hábito, y tal vez el más importante, es producir frutos espirituales visibles. Jesús advirtió en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No importa cuántas veces alguien diga que es cristiano, ni si conoce la Biblia, frecuenta la iglesia u ora bonito. Si el Espíritu Santo habita realmente, eso se reflejará en sus frutos. ¿Y qué frutos son estos? Gálatas 5:22-23 nos da la respuesta clara y poderosa. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora detente un momento y examina tu vida. Cuando las personas te miran, ¿ven esos frutos en ti? ¿Percibes un amor que va más allá de las palabras? ¿Una alegría que no depende de las circunstancias? ¿Una paciencia firme que no se quiebra ante las pruebas? ¿O será que tu vida aún está marcada por la ira, la envidia, los chismes, el egoísmo y el orgullo? Aquí hay una verdad aterradora. Existen muchas personas dentro de las iglesias que no son verdaderamente de Cristo. Hablan de Dios, pero sus frutos revelan otra historia. Levantando las manos en el culto, pero tratando mal a otros fuera de la iglesia. Diciendo que han perdonado, pero guardando rencor en lo más profundo del corazón. Jesús nos advierte con severidad en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto significa que si tu vida carece de frutos espirituales, tu destino puede ser mucho más grave de lo que imaginas. Entonces te pregunto, cuando Dios te mira, ¿qué ve? ¿Frutos del Espíritu vivo o solo hojas marchitas, sin vida, sin crecimiento, sin transformación? Si has dado frutos, regocíjate, porque eso es la señal más clara de que el Espíritu Santo habita en ti. Pero si tu vida está estancada, sin frutos, tal vez sea hora de arrepentirte antes de que sea demasiado tarde. Ahora conoces los 6 hábitos que revelan a una persona llena del Espíritu Santo, pero necesito hacerte una última pregunta. ¿Realmente has vivido de esa forma? Porque al final no importa lo que digas con tus labios,
sino lo que Dios ve en tu corazón y en tu vida. Si tu caminar está marcado por sensibilidad al pecado, amor genuino por la palabra, una vida constante de oración, sumisión sincera a la voluntad de Dios y frutos espirituales visibles, entonces puedes tener la certeza firme: el Espíritu Santo habita en ti. Los misterios del cielo no son cuentos, son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo Enigma de Revelaciones Misteriosas, donde lo eterno se revela.